Hola, soy Valentina Eslava y te invito a Somos Magia, un refugio donde las historias destellan como chispas en la oscuridad. Aquí exploramos lo que nos hace humanos, los momentos que nos quiebran, nos transforman y nos unen. Cada historia es un hechizo tejido con valentía y verdad, en un espacio cálido donde el camino importa más que el destino. Únete a mí cada miércoles para una nueva chispa, porque la magia vive en todos nosotros. Esto es Somos Magia. Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo, un capítulo más de Somos Magia, este podcast que busca resaltar el proceso más allá del éxito, porque sí, está muy bonito cumplir cada meta, pero siempre va a ser más importante esos tropiezos, esas piedritas, esos momentos difíciles en los que quisimos rendirnos, pero no lo hicimos y nos llevaron a ese premio, a ese trofeo que es el éxito. El día de hoy estamos con un invitado muy especial, un ser humano al que reconocí, admiré desde lejos durante mucho tiempo, sentí que no tenía mucho que ver con mi entorno hasta que realmente fui consciente y dije, wow, este hombre brilla más de lo que uno creería y más personas deberían permitir que su brillo emane en ellos. Por eso el día de hoy está con nosotros Luis Giraldo. Muchas gracias, encantadísimo de estar aquí, compartir y disfrutar precisamente de este espacio que para nosotros es tan enriquecedor. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Excelente, aquí estamos. ¿Nervios? No, la verdad no. Seguro, tranquilo. No, vinimos precisamente a compartir, a hablar y para eso estamos. Sí, señorito. Bueno, yo no soy muy partidaria de presentar a las personas de forma estricta, como de Luis Giraldo, él hace esto, tiene tantos años, no, eso se va dando en tanto vayamos conversando tú y yo. A mí me gustaría escuchar y saber y conocer desde tu punto de vista cuál es la magia de Luis Giraldo. Bueno, Luis Giraldo, más que una marca personal, es una persona empática, es una persona que hace siempre las cosas desde esa reciprocidad, intentando siempre dar lo mejor de sí como persona y como profesional. Luis Giraldo es un caleño de 33 años. Llegué así de forma inesperada a España y hoy estoy cumpliendo uno de los propósitos que me he planteado como persona y como profesional. Súper. En la vida de las personas a veces es muy sencillo reconocer en los demás cuáles son sus mejores atributos, ¿no? Como su magia. Es muy fácil decir que a esta persona le va muy bien como doctor y a esta otra persona le va muy bien siendo cantante, pero en uno suele costar un poco reconocer cuál es la magia de uno. Tú, acabo de escucharlo, tienes muy claro cuál es tu magia. ¿En qué momento sientes que tienes esa magia? Descubres que realmente esa es tu esencia, ese es tu brillo. Sí, el proceso de ayudar a otro ser humano parte desde mi adolescencia, cuando me vi marcado por una situación familiar en la que mi padre enfermó y fui ese, más que soporte, ese acompañamiento para mi padre, para mi madre, y fue allí donde de cierto modo fui desarrollando esa intención de ayudar y por ende me encarrilé, digámoslo así, por una profesión que hoy en día para mí es esa pasión, ¿sí? Pero lo descubrí precisamente desde casa, porque inicialmente la profesión que tengo hoy en día no era algo que tenía proyectado desde la niñez, ¿sí? Fue algo que surgió y evolucionó precisamente desde el desarrollo de esa patología en mi padre. ¿Qué quería hacer Luis Giraldo en su niñez? Luis Giraldo, de hecho, se inscribió a la universidad para ser ingeniero informático, ¿sí? Wow. Pero dio un salto cuando mi padre enfermó. Y fue ahí en el acompañamiento de ese proceso de mi padre, que tuvo un cáncer de cerebro, en el cual me vi involucrado más en ese sector salud, viendo a enfermeras, a médicos, haciendo ese acompañamiento. Entonces se me dio la oportunidad de ingresar a una carrera técnica, ingresé a esa carrera técnica y fue ahí donde me enamoré de ese proceso y decidí ir avanzando a nivel profesional. ¿Y empezaste a estudiar qué en esa carrera técnica? Yo inicié estudiando un técnico como auxiliar de enfermería en Cali, Colombia. Después de graduarme como técnico, inicié a trabajar en una de las clínicas que hoy en día es un referente en Cali, que es una clínica neurocardiovascular.
Y allí, después de 6 meses, ya tenía claro de que me había enamorado de esta carrera y quería un poco más. Entonces me inscribí a la universidad como en ese primer semestre de enfermería profesional y ya después fui desarrollando ciertos direccionamientos a nivel académico. Hice gerencia de auditoría, hice profundización en oncología, catéteres ecoguiados, ¿sí? Para cuidado intensivo. Vale. Bueno, diferentes cositas que hacían parte de ese desarrollo como profesional. Wow. Escucho sobre la historia de tu padre y esto para relacionarlo un poco con todo el universo en el que está basado este podcast al final, que es el mundo mítico de Harry Potter. Hay un concepto que son los horrocruxes. Los horrocruxes son estas fragmentaciones del alma donde pasamos por momentos bastante difíciles, bastante dolorosos, que hacen que justamente nuestra alma se divida en dos y entonces Luis Giraldo continúa, un pedacito de tu alma se quedó en ese momento difícil, pero ahora cuando Luis Giraldo se enfrenta según qué situaciones que duelen y puede que le recuerden ese dolor que sintió en ese momento, pues lo hacen, en lugar de caer y de nuevo fragmentarse, lo hacen más fuerte, ¿no? Lo hacen más poderoso, lo hacen más capaz y eso más valiente. ¿Cuáles son esos momentos en la vida de Luis Giraldo que sientes que son horrocruxes en tu vida? Momentos claves, uno de ellos fue la enfermedad, la patología de mi padre, que de cierto modo le dio un giro total no solo a mi madre, no solo a mi padre como tal, sino a toda la familia, ¿sí? Fue algo que marcó un antes y un después. Dentro de esos otros momentos, de hecho lo viví aquí estando en Barcelona, estando en esa fase de emprendimiento, sí. Porque tuve un salón de belleza 2023-2025 y fue al finalizar el 2024 donde de cierto modo caí en en un proceso en el cual de cierto modo no me sentía bien ni con lo que estaba haciendo ni la manera como eso me estaba afectando a nivel físico, mental y emocional. Entonces son dos puntos claves que marcan como un antes y un después en ese desarrollo, incluso en ese desarrollo de esa marca personal. Vale, ¿en qué momento sale Luis Giraldo de Colombia? Luis Giraldo sale de Colombia año 2019. Claro, yo venía en búsqueda ya había hecho unas especializaciones en Colombia, pero yo tenía un objetivo y era formarme en perfusión, que es un enfermero que lleva una máquina de asistencia cardiovascular para el paciente que está en cirugía mayor, cirugía de trasplante cardíaco y cirugía mayor. Con ese objetivo venía desde que inicié incluso la universidad. Resulta que en ese proceso de búsqueda en Colombia se hace muy complejo llegar a ese nivel educativo, porque de cierto modo esos cupos ya están gestionados. Entonces, en mi último trabajo de Colombia, es una clínica y estaba en cuidado intensivo, uno de los enfermeros perfusionistas me dijo, mira, ¿y por qué no te vas a España y haces ecocardio, que eso puede ser una escalita para hacer perfusión? ¿Sí? Buscando información, de cierto modo las cosas se dieron y el día 13 de noviembre llegué a Barcelona con la intención de iniciar en ese proceso formativo. Llegué al Hospital Bellvitge 14 de noviembre de 2019 e inicié prácticas asistenciales como sonografista cardiovascular y de ahí me gradué como tal. Con las fechas veo que te coincidió con pandemia. Sí, pandemia, claro, inició el 17 de marzo de 2020 y en ese momento yo ya estaba en el hospital cursando esa carrera que vine a buscar como tal a Barcelona. ¿Cambia en algo? O sea, evidentemente la pandemia cambia. Sí, la perspectiva cambia porque, claro, yo venía a formarme y no venía a quedarme. Entonces, el hecho de que llegue pandemia me hace replantearme porque las prácticas en el hospital se suspenden. Yo tengo que encontrar un trabajo para poderme mantener porque yo no llegué donde un familiar, un amigo o un conocido. Yo llegué con 2 maletas y con una habitación que había alquilado desde Colombia
y llegué a luchar, ¿sí? De hecho, de cierto modo yo tenía la mente abierta en que me tenía que sustentar, ¿sí? Y fue en marzo donde una empresa me contrató por el tema de la pandemia, Sí. donde dijeron, mira, hay una oportunidad de contratación, hicieron contratación online y inicié a trabajar el día 4 de abril de 2020, en pleno furor de pandemia. Ingresé en una residencia de adultos mayores, Ok. viendo y viviendo ese proceso que también fue bastante difícil. ¿O algún momento dentro de la pandemia, dentro de este trabajo que de verdad te quedó como muy marcado? De las cosas que me quedaron marcadas fue iniciar a trabajar como enfermero en un centro asistencial, que de cierto modo yo estaba, digamos, protegido dentro de lo que cabe a la pandemia, ¿sí? Porque Sí. estaba en esos momentos en confinamiento y eso, Claro. no porque tuviese COVID, no por algo más preventivo, pero cuando yo salgo me doy cuenta que si salía de ese lugar donde estaba no podía volver, de hecho, porque ya había una adulta mayor que yo estaba cuidando en ese momento. Claro. Entonces yo salí apostándolo todo, sin saber que al día de mañana me iba a dar COVID, me iba a enfermar y no había nadie quien me iba a cuidar a mí. Dios. Entonces se siente bastante miedo, pero al final salí. Y cuando llegué a esa residencia, de las cosas impactantes fue ver morir tanto adulto mayor, ¿sí? Claro. Y desafortunadamente el sistema estaba colapsado y no había oportunidad de poder atender incluso a esos adultos mayores. Qué fuerte. De las cosas que más marcaron allí. Una vez se atraviesa la pandemia un poco y se calman las cosas, ¿qué es de la vida de Luis Giraldo? ¿Qué empieza a hacer o continúa allí? ¿Qué hace? Claro, yo de cierto modo al empezar a trabajar replanteo la opción de volver a Colombia. Incluso yo tenía una pareja, yo tenía un trabajo que me estaba esperando, pero ya ese trabajo les digo, mira, yo me quedo, ¿sí? Porque veo que de cierto modo esa economía en Colombia no va muy bien, aquí puede que vamos a intentarlo. A la chica con la que me estaba esperando también, le dije, mira, yo me quedo en España, si tú te quieres venir a España, porque ella también era enfermera, Sí. le dije, bien, y si no, las cosas tienen que terminar porque, claro, yo no te voy a decir, vamos a continuar, porque continuar en esas condiciones es complejo. Entonces se definió todo allí, yo continué trabajando aquí y al momento en que continué intenté de cierto modo estabilizarme y bueno, por suerte todo fue muy rodado, todo fue muy ¿Seguiste bien. trabajando en la residencia? ¿O te Sí, fuiste? inicialmente en esa residencia estuve como año y medio, después pasé a un hospital de medicina interna. ¿Continuaste con los estudios, con las prácticas y tal? O... Sí, yo terminé en el año 2020, para noviembre 2020, Ok. como que reactivé prácticas porque ya estaba un poquito más estabilizado el tema y terminé como tal la carrera que vine a ejercer como tal, a estudiar, la terminé. Me gradué como sonografista cardiovascular del Hospital Vale. Belviche. ¿Y cómo pasamos de sonografista cardiovascular Sí, a realizar la labor que haces hoy en día? claro, eso es bastante interesante porque yo venía por esa línea cardiovascular. Ingresé al hospital a hacer todo el tema de medicina interna, pero con esas ganas de hacer un poco más allá de lo que tenía ya en teoría fijo, que era el trabajo, era emprender, ¿no? Era mirar la manera. Yo siempre de forma innata he sido emprendedor, porque estando en Colombia estudiando, Sí. ya vendía motos, vendía carros, vendía de todo un ¿Qué? ¿Y poco. cómo es eso? ¿Cómo, Sí, sí, sí. ¿cómo vendes cosas? Claro, porque a la final te tienes que costear un poco, porque mis padres Wow. de cierto modo no tenían nivel económico para brindarme esa Sí, carrera. lo normal, la carrera Entonces, es carísima. sí, yo inicié con un crédito estudiantil y a los 6 meses de ese crédito lo había pagado y ya tenía para el segundo semestre y así fue. Wow. Vendiendo motos, vendiendo coches, vendiendo de todo un poco. Entonces llegué aquí con la intención de abrirme la posibilidad de generar un emprendimiento Claro. y fue en 2022 cuando hablé con
un médico amigo y planteamos la intención de montar una clínica de medicina estética. Vale. Pero dentro de ese proceso, en 2023, se me abrió a mí la oportunidad de montar el salón de belleza. Entonces inicio, ¿sí? Pensando en precisamente adquirir esa experiencia empresarial para poder saltar luego a la clínica de medicina estética. Entonces, estando en el salón, mirando esas líneas de servicio que podía yo implementar, se me abrió como esa lucecita de mira, es que por aquí es que quiero ir y por aquí, de cierto modo, va a continuar ese desarrollo de mi actividad. Entonces yo en algún momento pensé en brindar servicios transversales, desde el salón de belleza, pasando por medicina estética y medicina capilar. Okay. Entonces, pero claro, de cierto modo la gestión se me hizo bastante compleja, a tal punto que en 2025 dejo el salón para enfocarme 100% en esa marca personal, poder posicionarme y poder dar ese siguiente paso, que es la clínica de medicina estética y cirugía capilar. ¿En qué momento porque me imagino que obviamente para poder ofrecer esos productos, ofrecer esos servicios sobre todo, hay que formarse? O sea, claro. No basta con toda la formación que ya tienes, todo el bagaje que claro. ya hay detrás, sino formarse específicamente en ello. ¿En qué momento, en qué punto dentro de el emprendimiento y la empresa que era el salón de belleza decides, voy a especializarme en mesoterapia capilar, voy a especializarme en esto para poder ofrecerlo y para poder dar el clic? Claro, al tener yo presente que el salón era un paso antes de... Yo me formé como enfermero dermoestético en una agencia que está avalada por la Universidad de Murcia. Okay. Entonces yo hice esa especialización en dermoestética y medicina estética. Bueno, medicina estética no, dermoestética, ¿sí? De la parte que compete a enfermería. Y fue ahí donde orienté precisamente esa formación, porque sabía que la iba a necesitar para ese objetivo que se tenía previsto. Más allá del objetivo empresarial, claramente el objetivo económico de poder tener algo estable y tal, ¿por qué mesoterapia capilar? ¿Por qué apuntar hacia lo dermoestético? Sí, dentro de lo que cabe, primero es una pasión que de cierto modo se reflejó teniendo en cuenta esa experiencia, teniendo el salón de belleza y tratando de enlazar un poco todo, ¿sí? Porque yo era tener el salón, pero desde la parte de enfermería, ¿cómo le puedo aportar a ese cliente que de cierto modo necesita soluciones, ¿sí? Soluciones no solo de corte, sino de mantenimiento, de cuidado, e incluso de terapias más avanzadas, como lo puede ser un injerto capilar. Okay. Entonces ahí fue donde me orienté precisamente desde esa, digamos, desde esa orientación del cuidado. Me oriento precisamente a ofertar tratamientos más preventivos que tratamientos curativos o de reemplazo, ¿sí? Que vienen a ser tratamientos complementarios como el injerto capilar, ¿sí? Entonces mi línea de desarrollo va orientada precisamente a la prevención antes que a corregir. Entonces por eso me orienté en recuperación capilar a través de mesoterapia capilar, que es una de las técnicas que hoy en día es pionera en recuperación capilar. ¿Cómo tocas el tema? Porque claro, o sea, más allá de tener un nivel de conciencia, siento que una persona para atravesar vale, hay que hacer algo por el estado de mi salud capilar, o decirlo así sin tapujos, no, me estoy quedando calvo, auxilio, claro. ¿Qué estoy haciendo? Internamente es un proceso muy difícil para cada paciente, ¿no? Hay personas que pasan por su negación, claro, por frustración, por baja autoestima, no saben realmente ni qué hacer, ni cómo hacerlo, ni a quién acudir. ¿Cómo lidias tú quizá a veces con esos pacientes que están como tan frustrados, que tienen esa autoestima o están con ese miedo o esa vergüenza a...? Pues mira que fue algo que de cierto modo a mí también me tocó un poco la puerta, ¿no? Porque cuando pasé por ese momento de estrés,
de frustración a nivel empresarial, también tuve una repercusión a nivel capilar. Okay. Entonces para mí hoy en día es fácil ponerme en los zapatos de quien está pasando, quien está cursando un proceso de caída capilar, de disminución de densidad, o una persona que de cierto modo ya está en un nivel avanzado de pérdida capilar. De cierto modo yo he vivido el proceso y para mí se me hace fácil ser empático y de cierto modo es lo que intento ir exponiendo en esa marca personal, ¿sí? Poder generar esa conciencia de que cuanto antes actúes, pues mejor, ¿sí? Porque el paciente que está con pérdida capilar lo puede normalizar o incluso no puede ser consciente de ello. Y es consciente cuando seguramente está en una etapa muy, muy avanzada. Y eso es lo que desde mi punto de vista quiero prevenir precisamente. Que lleguen a esos tratamientos complementarios. Ok, hasta ahora me encanta que he escuchado a un Luis Giraldo muy profesional, muy cercano, muy resolutivo, muy puesto a ayudar a su entorno, ¿no? Porque un poco eso tiene también esta rama que es la enfermería, como la medicina, todo esto siempre es como ese servicio a los demás. ¿Cómo cuida Luis Giraldo a Luis Giraldo? Claro, yo de cierto modo tengo muy claro que para poder cuidar a otros, primero tengo que cuidarme a mí. Lo hago a través de alimentación, ser consciente de ciertos factores externos o internos que o hacen bien o hacen mal, como puede ser el alcohol, el trasnocho, el sedentarismo, ¿sí? Entonces intento, de cierto modo, como seguramente la mayoría de personas, ir en ese equilibrio para poder no solo verme, sino sentirme bien consigo mismo. Eso dentro de lo normal, lo socionormativo, está perfecto, pero yo soy una persona cero partidaria de que las personas podamos ser perfectas todos los días, ¿no? Claro. De que podamos estar felices todo el tiempo, de que podamos ser 100% productivos y podamos todos los días de verdad cumplir ese checklist con 80 tareas que nos proponemos día a día. Es lo normal poder hacerlo, pero una vez al mes, una vez cada trimestre, una vez al semestre, una vez al año, según la historia personal de cada persona, nos sentimos tristes, nos sentimos mal, sentimos que la vida nos pesa, que nos duele, que si un día normal levantarse a las 5 de la mañana cuesta, ese día nos pesó 3 veces más el cuerpo y el alma y el espíritu y decimos, espérate un momento porque necesito detenerme, ver qué es lo que estoy haciendo y reencontrarme con ello. ¿Cómo funciona un día de Luis Giraldo cuando estos momentos llegan, estos momentos de abrumación, de frustración? Sí, primero soy una persona que creo mucho en Dios y segundo en los procesos. Y dentro de los procesos es tener en cuenta de que no todos los días vamos a estar tan bien como quisiéramos. ¿Cómo lo gestiono? Yo intento en esos días que no estoy bien o estar solo o estar en un espacio que me permita a mí estar más conectado conmigo mismo. Okay. Sea el gimnasio, sea el mar, sea una charla con mi pareja, ¿sí? Porque de cierto modo es ella la que en algunos momentos, o seguramente en muchos de esos momentos, siempre está allí con esa disposición de poderme brindar ese apoyo y poderme acompañar y transitar esa emoción. Otro de los conceptos bastante poderosos para mí de la saga es los dementores. Los dementores son estos detractores de los que justamente estamos hablando, que no nos permiten alcanzar como esa felicidad máxima, ¿no? Detractores de la vida total y cotidiana, como lo puede ser, me cogí la tarde, Hacienda me está cobrando, es que el alquiler ya viene, qué sé yo, la competencia, el necesito innovar, la frustración, ¿no? En el mundo mágico hay una barrera que generan los propios magos que se llama Conjuro Patronus.
Okay. Ese hechizo lo pueden generar solamente los magos que aprenden a conectar con la felicidad. ¿Y cómo conectan con la felicidad? Teniendo muy claros cuáles son esos pilares que te hacen feliz, que te hacen sentir pleno, en paz y en tranquilidad. ¿Cuáles son esos pilares en tu vida que te hacen reconectar con la felicidad y que quizá forman esa barrera que hace que sea un poquito más difícil que esos detractores lleguen y que esos días no sean tan seguidos? Dentro de esa línea de desarrollo está mi familia, mi pareja y mis hábitos deportivos. Son los pilares que de cierto modo para mí juegan un papel muy importante. Entiendo que conectar con el deporte es sencillo porque lo puedes hacer en cualquier lugar. Entiendo que conectar con tu pareja también puede resultar sencillo a la hora de coexistir, cohabitar con esta persona. ¿Cómo conectas con tu familia? Con mi familia, actualmente está mi madre y uno de mis hermanos en Colombia y mi hermano mayor vive conmigo. Yo siempre intento estar dispuesto para ellos, aunque la distancia a veces sea una barrera, pero confío plenamente en que ellos también lo están para mí y eso me genera paz, me genera tranquilidad, porque cuando intento o por lo menos mantengo esa intención de hacer las cosas bien tanto para mí como para ellos, porque sé que lo que hago seguramente tiene una repercusión directa o indirecta en ellos y siempre intento que sea una repercusión positiva. Entonces eso me genera a mí paz y me genera tranquilidad. Ellos que están allí lejos, digamos, y cada que puedo intento de que ellos estén aquí también, acompañándome y viviendo ese proceso. Ok, ¿cómo desde la perspectiva de ser hombre, ser empresario, ser profesional, cómo le muestras vulnerabilidad a tu pareja desde el ser pareja? Bueno, ahora estamos en una etapa de la relación en la que seguramente mostrarnos vulnerables no es lo cotidiano, pero seguramente es lo normal, ¿sí? Porque está la confianza para poder decir, hoy no me siento bien, hoy no estoy bien, y de cierto modo ser empático tanto el uno como el otro, ¿sí? Porque estamos en unos procesos de desarrollo personal y profesional que se pueden entender, ¿sí? Porque cuando vas en la misma línea, independientemente si es tu misma profesión o no, de cierto modo lo puedes entender, ¿sí? Cuando sientes frustración, cuando sientes miedo, cuando no estás bien, ¿sí? Por X o Y motivo. Entonces es estar allí cuando el uno no está tan bien, ¿sí? ¿Cómo se ve un día off de Luis Giraldo? ¿Qué podemos experimentar si estuviéramos desde el punto de vista de Luis Giraldo en un día de descanso? Un día de descanso para mí es un día donde primero he hecho deporte, segundo me he alimentado bien, tercero tengo tiempo para estar en casa, pero estar en casa y estar tranquilo. De lo contrario, si hay algo que no me genere tranquilidad en casa, prefiero estar fuera. Fuera es estar o caminando o en la playa o en un parque sin más. No necesito grandes cosas para poder estar bien y estar tranquilo. Ok. Hay un personaje que es bastante fuerte, bastante poderoso dentro de la narrativa de este mundo mágico y es el director de magia y hechicería del colegio donde estudian todos, que es Albus Dumbledore. Ese hombre llegó a un nivel de poder en el que él no necesitó tener una varita ni vociferar un hechizo, él simplemente con pensarlo lo hacía realidad. Un mago llega a ser tan poderoso en el momento en el que puede crear artefactos que también posean magia por sí mismos. Y él creó uno de los que, para mí, dentro de mi concepto personal, es uno de los más poderosos y con mayor significado. Okay. ¿Qué es el desiluminador? Un desiluminador es un aparatito, no sé si te has visto, tal cual los dispositivos que dan chicles como si tú les abres la cabecita, sí. Pues tal cual es el mismo dispositivo, como doradito, bonito.
Evidentemente no tira chicles porque eso sería muy básico. Lo que hace es que almacena luz. De ahí el nombre, desiluminador. Si tú lo abres en un entorno muy brillante, probablemente si lo abriéramos aquí, atraparía toda la luz que está viendo y dejaría todo a oscuras. Lo opuesto, si estuviera todo oscuro y abriéramos el desiluminador, pues aportaría toda la luz que le hace falta, ¿no? Okay. ¿Por qué me parece tan mágico? Porque para mí Harry Potter no es increíble porque sea ciencia ficción, que también, sino porque representa muy bien lo que en la cotidianidad es la magia. Okay. Porque para Valentina Eslava la magia existe. Y la magia no es mover cosas con solo pensarlo, ni hacer desaparecer otras, no. La magia es la esencia de cada persona y cómo esa magia transforma a los demás, cómo transforma el entorno consciente e inconscientemente. Dicho eso, yo siento que todos tenemos un desiluminador en la manito en el momento en el que nacemos y no lo soltamos nunca, está ahí adherido. Okay. Y está cargadísimo de luz, naciendo en un entorno tan hostil como es la vida, porque no nos vamos a engañar, la vida no es preciosa, la vida no es perfecta y no es color de rosa, la vida a veces puede ser dura, altibajos, claro. Está cargado de oscuridad por algunos lugares según como lo veas. Y tú creces, te desarrollas, te enseñan que debes salvaguardar esa luz que tú ni siquiera sabes cómo abrir porque no has terminado de descubrirla, tú la descubres. En torno te van pasando cosas, según entiendes cuál es tu pasión, no, pero en el momento en el que se abre, lo primero que sucede es que ese primer destello te atraviesa y tú empiezas a destilar luz, destellas e iluminas, y te iluminas a ti mismo de tal forma que tus ojos se encandilan y dices, wow, este es mi poder, esta es mi magia, para esto sirvo, esta es mi vocación. Lo siguiente que ocurre es que los restos de brillo que hay allí salen. Lo primero, evidentemente, destellan en tu entorno, que empiezan a reconocer como, wow, desde que haces esto te ves más revitalizado, es que ahora te veo mejor. Pero hay otros restos que se van a lugares que uno no se imagina y que no visualiza, porque tú estás claramente ocupado viendo tu brillo y viendo cómo estás impactando a tu entorno inmediatamente cercano. Y es cuando llegan espacios como este. Te doy un poco de contexto. Esta segunda temporada busqué que cada invitado que se sentara aquí conmigo a hablar me transmitiera eso, me transmitiera esa luz, ese brillo, como esa seguridad y esa calidez. ¿Qué pasa? Yo coincido contigo en diferentes lugares, desde la distancia, desde la cordialidad, ¿no? Que puede ser tener amigos en común o tener contactos en común. Y un día, dentro del estrés que conlleva hacer 800 cosas al mismo tiempo, me peino un poco como estoy peinado ahora mismo. Okay. Y noto ausencia de cabello después de haber tenido una larga conversación con mi padre de cómo él se estaba quedando sin pelo, del estrés, de peinarse como se peinaba, de todo. Y no sé, quizá en su momento fue... Ay, se me fue la palabra. ¿Frustrante o...? Sí, como frustrante el no entender qué estaba pasando, el verme, y dije, hay una persona que es como un as bajo la manga en la vida de todos, que es Luis Giraldo. Dije, lo sigo, sé quién es, conozco lo que hace, pues preguntémosle qué pasa. Yo soy la persona más alarmista del mundo, porque SOS, auxilio, ¿qué pasa? Me estoy quedando calma, me voy a morir, ¿qué sucede? Claro, yo estoy aquí con una intranquilidad, con un estrés, con una frustración, con un problema más interno, ¿no? Que se estaba viendo demasiado externo. Y llega Luis Giraldo con una paz, con una tranquilidad, con una comprensión, con una nobleza. Siento que esa es la palabra clave, con una nobleza, decir, tranquila, que todo está bien. Espérate, muéstrame qué sucede, lo podemos mirar, no te preocupes, calma, respira, 1, 2, 3. Y ahí, justamente ahí, como en ese momento en el que, claro, yo estoy ajetreada por 1000 cosas y viene alguien y me agarra de los... No físicamente, no literal, sino me agarra de los hombros y me dice, respira, para, no te preocupes, tienes solución, yo te puedo ayudar. Ahí vi un destello. Dije, wow, más allá de ver a cualquier persona
querer conseguir clientes, querer cerrar casos, querer hacer... Este es un ser humano que se está preocupando por mí, que no tomó mi desesperación para su beneficio, Claro. sino que por el contrario buscó calmarme para poder realmente abordar lo que me estaba preocupando. Y me pareció tan mágico y dije, wow, en algún momento, si es que retomo el podcast, para ese momento no tenía ni 5 pensado volver a hacer esto. Claro. Dije, si en algún momento vuelvo a hacerlo, él debe estar aquí. Porque las demás personas tienen que poder experimentar y sentir la misma calma y la misma paz que se siente hablar con Luis Giraldo. Yo soy una persona que todo el tiempo va arriba, vocifera, habla bien, modula muchísimo la voz, pero a la hora que uno entra en contacto contigo, como que uno se siente en un estado, o sea, no sé si has visto que me he acomodado como 3 veces, como cada vez más así, porque transmites paz, transmites mucha tranquilidad y siento que eso es tu luz, más allá de lo que haces, que también me parece una herramienta muy grande para ayudar a cientos de personas. El quién eres, esa nobleza que cambia, sí, esa esencia es lo que verdaderamente te hace brillante y sin saberlo iluminas a muchas personas que tampoco te lo dicen, porque no es normal que una Claro. persona random te escriba, hola, eres paz, eres noble, eres divino, tienes brillo. Pero traerlo a colación justo aquí es el objetivo de esto, que más allá del ajetreo de la productividad, más allá de sí, estar todo el tiempo en lo socialmente estipulado, de me levanto, produzco, si no soy productivo estoy mal, me acuesto y al otro día repongo. Venir aquí es hacerte consciente de que más allá de ser un profesional exitoso, un empresario exitoso, eres una persona exitosa. Eres una persona que internamente ha trabajado tanto en sí misma, que ve los frutos en sí mismo, pero que muchas personas que no conoces también están pudiendo aprovechar y nutrirse de esa luz que emanas. Dicho eso, te quiero regalar un Albus Dumbledore. Ah, qué Cuidado que se lindo. puede caer. Para que en cualquier momento que de pronto sientas esa frustración o que sientas que el norte de pronto está un poquito perdido, puedas parar 5 segundos dentro de la rutina que realizas y digas, wow, sí, yo ya abrí ese desiluminador, porque ya lo abriste, ya eres luz. Y eres luz para ti, para tu entorno cercano y para todas las personas que te rodean desde lejos y te admiran desde lejos. Y que hoy, en mi caso personal, tengo la oportunidad de decir que te admiro por ser la calidad de persona que eres y por transmitirlo y llevarlo a todos los ámbitos de tu vida, haciéndolo tan congruente que merezca la pena tener a Luis Giraldo en nuestra vida, ya sea porque nos vas a dar un beneficio para el cabello, para nuestra vida, para nuestra esencia, porque tienes un mensaje. No, pero lo primero es precisamente agradecer, ¿sí? Porque esto es algo mutuo, ¿sí? Es el desarrollo de no solamente de lo que se ve, que es una marca, una profesión, sino es desarrollo personal más que profesional. Y si partimos de ahí, precisamente esas acciones diarias, de cierto modo, son las que se ven en ese exterior, ¿sí? Porque cuando entendemos de que las personas más que ser, digamos, o un número o un objeto o algo que nos retribuye a nosotros, es pensar de qué manera esas personas que están buscando soluciones pueden obtenerlas sin tener que, de cierto modo, llegar a ese punto de sentirse de esa manera, ¿sí? O como tener más en cuenta que ese profesional me está o sacando dinero, me está intentando convencer de, sino que no, es que de verdad ese profesional se interesa por mí. Y ese es precisamente parte de esa pasión que se ha generado a través de esa orientación profesional, ¿sí? A ti,
Gracias absolutas porque de cierto modo nos abre las puertas precisamente a, a- a conocer un poquito más de ti, a conocer un poquito más de esa visión que se tiene como persona y como marca personal con tu podcast. Y yo estoy encantadísimo de poder estar aquí y compartir contigo. Pues muchas gracias. Ya vamos cerrando un poco el podcast. Estás preocupado por el tiempo, pero vamos muy bien. Como este podcast es pura magia, aquí pasan cosas raras y pasan cosas diferentes. Justo aquí se está creando un portal en el que estamos viendo a Luis Giraldo, que estaba, al que le estaba cambiando la vida y le estaban cambiando los planes porque él tenía un objetivo, que era estudiar algo muy claro, regresarse y ser exitoso en lo que hacía. Pero de repente la pandemia, las circunstancias, la vida, todo dio un vuelco y se le dio la oportunidad de crecer en algo diferente, algo que realmente le apasionaba y le daba sentido a su diario vivir. Pero en ese momento no lo sabía, él no sabía que se iba a dedicar a lo que te estás dedicando ahora. Él tenía miedo e incertidumbre y quizá no sabía muy bien cuál era el siguiente paso. Sí, tenía que hacer lo que fuera por sobrevivir dentro de su propia carrera, pero de ahí para allá, ¿qué hago? ¿Qué hace Luis Giraldo en este momento? Él está confundido y él también puede ver hacia acá y está viendo el profesional, el ser humano que está aquí sentado, en calma, en paz, con estabilidad, con una marca personal formada, con una marca profesional estructurada, con una base muy sólida dentro de su ser. Y necesita que este Luis Giraldo le transmita un poquito de paz, un poquito de calma dentro de todo ese abismo de sensaciones que puede estar sintiendo en ese momento, ¿no? ¿Qué le diría yo? Precisamente que no se preocupen porque son precisamente esas sensaciones que tengo hoy en día y son esas sensaciones las que me permiten confiar aún más y tener fe en ese propósito, ¿sí? Porque cuando se genera un proceso, por más difícil que sea, si tienes un propósito claro, esas barreras que se van presentando son barreras que se van a ir, digamos, superando, ¿sí? Y que los procesos no son lineales. Los procesos tienen altos, tienen bajos, y tanto él que está allí como yo estoy y estará él dispuesto a vivirlos de tal forma, ¿sí? Porque eso no para aquí, ¿sí? Él está allí, yo estoy aquí y allí hay otro que me está esperando. Entonces es eso. Buah, me gustó eso de que hay otro que probablemente está allí. Sí, sí, Lo indudablemente. descubriremos. Sí, porque allí también me están viendo con miedo ahora mismo. Ya, ahora sí para cerrar, después de todo lo que hablamos, después de todo lo que te mostré, todo lo que quizás expuse, todas las dudas que tuve, generan evidentemente pensamientos dentro de ti y como parte de retribuir un poquito la exposición que te di y la exposición que tuviste y todo lo que dejaste al aire, dejaste ver, permitiste ver, me parece un poquito egoísta yo quedarme desde la sombra como acribillando y no permitiendo hacer lo mismo. Pero aclaro, no se siente así. Al No, contrario, totalmente 100%. empática. Este es el momento en el que Luis Giraldo tiene la oportunidad de hacerle una pregunta a Valentina Eslava para también un poco resaltar y que este objetivo de resaltar procesos sea un poquito más fructífero, ¿no? Es una pregunta que, a pesar que tuve un momento para pensar, no redacté. Pero no se va a quedar ahí. Ah, chan, chan, chan. Dentro de ese propósito de vida que seguramente tienes, un objetivo, ¿cuál es ese principal motor para desarrollarlo y para entender que ese proceso, a pesar de las dificultades, esto te va a mantener en pie? ¿Qué es esto para ti? Es que siento que no es una sola cosa. Siento que tengo varios motores.
El principal, pues yo también creo mucho en Dios. Para mí ese es el motor número uno en absolutamente todo lo que hago. Luego creo que tengo una perspectiva de vida demasiado... Ay, no, es que la palabra no es ilusa porque... pero, soñadora. Sí, pero mucho, como muy surrealista. De que siempre quiero obtener más y quiero llegar a más y quiero generar comodidad en las personas que están a mi alrededor. Siento que si puedo brindarles ese entorno seguro, proyectarme como una persona segura para mi entorno inmediatamente cercano, que es mi pareja, su hija, mi mamá y mi hermana, que son mis 4 pilares en la vida. Con eso ya lo tengo todo. Entonces mi propósito es siempre hacer todo con la pasión que yo sienta, sentir que estoy haciendo las cosas por vocación, no por obligación. Okay. Y hacerlo para poder brindarme comodidad a mí y con eso brindarle comodidad a mis 4 personas en el mundo. Estupendo. Muy bien. Pues muchas gracias por compartirlo también. A ti muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por permitirte estar aquí sentado y que sepas que brillas y brillas no solo para tus pilares, no brillas solo para ti, sino para personas que no alcanzas a dimensionar. Muchas gracias. Muchas gracias. Pipolcita, pues muchas gracias a ustedes por estar aquí el día de hoy, por llegar al final de este capítulo, por acompañarnos con una historia más, con más brillo, con más magia, con más luz. Recuerden que estamos aquí todos los viernes a las 5 en punto, muy puntuales, para seguir conociendo a más personas, seguir conociendo más historias y más procesos, porque recuérdelo por favor, en serio, tatúatelo en el corazón, en la mente, en el alma, en el espíritu. Tú eres magia, Luis Giraldo es magia, Valentina es magia y todos somos magia.